Maestra, buenas noches. Bueno, mi exposición es la de tipos de lenguaje o trastornos del lenguaje, que son el receptivo, el expresivo y el mixto. Bueno, ¿qué son los trastornos del lenguaje? Son la dificultad que tenemos para entender o expresarnos algún mensaje y también para expresarnos o desenvolvernos socialmente. Yo les voy a hablar ahorita del lenguaje expresivo. Bueno, nos dice que el lenguaje expresivo es la dificultad que se tiene para transmitir un mensaje y hacerse entender socialmente. Esto quiere decir cuando hay una dificultad para expresar ideas y pensamientos. Algunos síntomas o características que encontramos en el lenguaje expresivo pueden ser que el niño empiece a hablar hasta los 3 años, pero siéndole difícil, dificultades para explicar algo, el uso inapropiado de tiempos gramaticales. Recordemos que los tiempos gramaticales son el presente, el pasado y el futuro. Problemas para elaborar oraciones o para recordar palabras simples y cortas. Usar palabras de manera incorrecta, omitir palabras o hablar en voz muy baja. Esos pueden ser algunas características cuando algún niño tiene este tipo de problema. Los tipos de lenguaje expresivo, hay 4 tipos. Nos dice que uno de ellos son el lenguaje de expresión oral, que es cuando el niño se comunica mediante el habla. El de expresión musical, que es cuando el niño se expresa mediante la música. El de expresión corporal, que es cuando el niño se expresa mediante gestos. O el de expresión plástica, que es cuando el niño se expresa sus pensamientos a través de dibujos. Bueno, en el desarrollo del lenguaje expresivo va de los 0 a 1 año. El niño tiene que reconocer las partes de su cuerpo y algunos objetos que estén en su entorno. De los 2 a los 3 años tiene que emplear tiempos verbales en frases muy sencillas. Algún ejemplo de esto sería: hoy comí una manzana, o ayer fui con mi mamá al parque. Ese sería algún ejemplo. De 3 a 4 años, el niño maneja ya oraciones compuestas y complejas. Su habilidad expresiva ha evolucionado lo suficientemente. Ahí ya puede el niño entablar alguna plática con una persona adulta. Y de los 4 a los 6 años, el niño ya es capaz de describir objetos, personas, de entablar conversaciones, de hacer oraciones tanto cortas como largas. En el lenguaje expresivo, algunas actividades que podemos utilizar para desarrollarlo es el juego de tarjetas, donde ahí podemos utilizar lo que son los memoramas o loterías con imágenes y palabras, ilustraciones que despierten su imaginación. Algún ejemplo de esto sería que en una hoja se dividiera a la mitad y al niño le podíamos poner una temática. Le podíamos poner, no sé, un dibujo de un castillo. Y en el otro lado de la hoja se le van a poner algunas preguntas, que sería: ¿cómo es el castillo? ¿Quién vive en el castillo? ¿Dónde está el castillo? Para que el niño vaya haciendo una historia conforme a esas preguntas. Otro tipo de trabajo que podemos ponerle al niño, bueno, sería el de descripción de personajes y objetos. Esta actividad también se puede trabajar con el lenguaje expresivo, que sería ponerle al niño, presentarle una tarjeta o en un pizarrón dibujarle, no sé, podríamos ponerle un ramo de flores. Él nos va a describir ese ramo de flores, de qué color son las flores, cómo son las flores, en dónde están las flores. Y para hacérselo un poquito más complejo, también le podemos decir al niño que debemos omitir algunas palabras, que él no puede decir algunas palabras. No sé, en este caso, si se le pusiera el dibujo de un pajarito, le diríamos que no puede utilizar las palabras ni volar
ni amarillo, y el niño tendría que describir lo que a él le venga primero a la mente sobre el pajarito. Esas serían algunas actividades para trabajar con niños que tengan el problema del lenguaje expresivo. Ahora les voy a hablar sobre el lenguaje receptivo. Nos dice que el lenguaje receptivo es la incapacidad de comprensión. Esto se refiere a problemas para captar e interpretar las informaciones que se nos dan a través del lenguaje. Algunos síntomas o características del lenguaje receptivo son la dificultad para seguir instrucciones, para responder preguntas. Algunos niños tienden a que las personas cuando les están hablando les repitan las cosas o interrumpir a las personas cuando están hablando. La dificultad para entender y aprender un vocabulario nuevo. A veces parece que los niños no escucharan cuando se les habla, pero no es así. Esas serían algunas características que podemos encontrar con un niño que tenga este tipo de problema de lenguaje. Recordemos que es el lenguaje receptivo. ¿Cuáles son las causas del trastorno del lenguaje receptivo? Bueno, las causas en sí se desconocen, pero algunos factores pueden ser la susceptibilidad genética. Esto quiere decir si hay antecedentes de algún familiar que haya padecido este tipo de trastorno. La exposición limitada al lenguaje auditivo en su entorno. Sería un ejemplo de cuando a un niño le decimos, ve y come una fruta o ve y toma una fruta, pero no le explicamos al niño, ve y come o toma un mango. Y entonces el niño siempre se va a quedar con la fruta y no va a tener ahí un vocabulario amplio de qué es una manzana, qué es una naranja, qué es un plátano, qué son unas uvas. Otras causas, del trastorno del lenguaje receptivo puede ser por algún daño cerebral, puede ser un trauma, por un tumor o por una enfermedad que pueda tener en su cerebro. A veces también está ligado a una discapacidad auditiva. Ahí sí puede ser que el niño no escuche bien. Ahí se tendría que hacer un examen de audición para ver si el niño sí logra escuchar bien o no. El lenguaje receptivo, también tiene su desarrollo y va de los 0 a los 6 meses, despierta ruidos repentinos e intensos. De los 6 meses, gira la cabeza a donde se origina el sonido y él gusta jugar con objetos ruidosos. A los 12 meses, el niño debe prestar atención a su nombre y comprender la palabra no y la palabra dame. A los 18 meses, debe de cumplir órdenes verbales simples como el siéntate o el estate quieto o no te vayas a ensuciar o ten cuidado. A los 2 años cumple órdenes complejas e identifica los objetos comunes. A los 4 años el niño debe conocer la función de los objetos y a los 6 años debe de cumplir todo tipo de órdenes. Ahora, ¿qué actividades podemos desarrollar para el lenguaje receptivo? Las actividades que nosotros podemos desarrollar para este tipo de problema con un niño es el leer libros con ilustraciones y nombrar los elementos que observemos. ¿Sí? No se le podemos poner un cuento de la granja. En la granja estaba la oveja y el niño nos tiene que describir qué es lo que está observando, qué es lo que había. No sé, estaba un gallo, estaba la paja, estaba el sol, estaba muy soleado el día, había mucho lodo, en fin. Otro sería los juegos con instrucciones sencillas como Simón dice que traigamos una pelota roja. Simón dice que corramos por un zapato. Simón dice que nos cambiemos los colores. En fin, ahí podrían ser algunos juegos de instrucciones. Y jugar con juguetes. Podemos sentar al niño a que juegue con sus juguetes y decirle qué es lo que está jugando, qué es lo que está haciendo, cómo es su juguete, si tiene algún sonido, si hace algo. Así es como nosotros podemos trabajar en el lenguaje receptivo. Estas son algunas actividades, porque en sí hay muchísimas actividades.
Y ahora les voy a hablar sobre el lenguaje mixto. Bueno, el lenguaje mixto nos dice que representa la incapacidad para hablar y entender. Está asociado a las dificultades de transmitir un mensaje y hacerse entender socialmente. El trastorno mixto del lenguaje es la suma del lenguaje receptivo y el lenguaje expresivo. La dinámica de la comunicación en estos niños se ve dificultada, ya que el diálogo se basa en comprender y hacerse entender. También es llamado como disfasia receptiva. En el lenguaje mixto también vamos a encontrar algunos síntomas y algunos de ellos son las dificultades de comprender o seguir instrucciones, igual que en el lenguaje receptivo, expresarse a través del lenguaje oral, les cuesta mucho trabajo para expresarse, problemas para organizar sus pensamientos o emociones, y algunas veces no le toman importancia a la escuela, por lo mismo como que se vuelven un poquito apáticos y no le dan la importancia, o les da pena o les da miedo ir a la escuela, y no hay una buena comprensión en la escuela, no entienden bien las cosas. Bueno, algunos casos del trastorno del lenguaje mixto, bueno, se cree que pueden ser por factores genéticos y también por desnutrición, pero también a veces es cuando el niño puede tener autismo o síndrome de Down. Algunas dificultades que podemos encontrar en el aprendizaje del niño es que no estructuran frases. Ejemplo, algunos niños no pueden formular oraciones muy cortas o las forman incompletas para expresarse. No hay concordancia en los tiempos del verbo presente, pasado y futuro como en el lenguaje expresivo, y la dificultad de la integración social. Le cuesta mucho trabajo integrarse con otros niños. Bueno, en sí las terapias que deben de seguir el niño que tienen para trastornos de algún lenguaje, que ya sea el receptivo, el expresivo o el mixto, es llevarlo a terapia de lenguaje con una persona capacitada, y también nos marca la psicoludoterapia. ¿Por qué? Porque a veces los niños, recordemos que por lo mismo que tienen un problema de lenguaje, sus emociones pues son muy confusas. Los niños no se pueden expresar, o se tiende a que se vuelvan muy apáticos. Entonces, esos serían los 3 tipos de trastorno de lenguaje, y eso se basaría en mi tema, maestra. Le envío mi exposición. Espero y me la pueda recibir, ya que no se la pude yo mandar en la semana. Y pues con eso terminaría yo lo que es mi exposición. Muchas gracias y bonita noche.